Bueno, si les parece, para tratar de ser puntual, respetando un poco lo que hemos hasta ahora venido logrando con estas últimas jornadas, eh, vamos a dar apertura entonces. Saludamos nuevamente a todos los que se han ido sumando, a todos y a todas las que se han ido sumando. Para nosotros es un placer que participen activamente de nuestras jornadas, quinto aniversario del Código Civil y Comercial. Como decíamos hace un ratito, estamos muy complacidos de la grilla que hemos logrado armar, pero fundamentalmente de la predisposición de todos los disertantes que se están sumando de Córdoba y de referentes del país, grandes juristas que la verdad ilustran de la manera, con un alto nivel, estas jornadas. Estas jornadas que son organizadas por el Colegio de Abogados de Córdoba, coorganizadas con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y que en el equipo que lleva adelante, que tuvo esa responsabilidad de este proyecto, se encuentra el doctor Santiago Morra, la doctora María Noel Tapia Varela, la doctora Viviana Perracini, el doctor Emiliano Ramallo y el doctor Manuel Cornet, en esta conjunción entre colegio y facultad. Tuvimos el lunes, le contaba recién a la doctora Chapero, la apertura formal con las palabras del presidente del colegio y el decano de la facultad, dando la apertura a las mismas. Y bueno, tenemos por delante, les seguimos invitando y gratificados, como decía Santiago, de ver que hay muchos que ustedes se han enganchado y están tratando de, en sus agendas, estar en todas las actividades y no perderse ninguna, y eso está muy bueno, para nosotros nos gratifica. Vamos a dar apertura entonces al encuentro de hoy. Le voy a ceder la palabra a la doctora María Noel Tapia Varela para que presente a nuestra expositora de hoy y lleve adelante la moderación del encuentro. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, gracias Gustavo. Realmente estoy muy agradecida de poder participar de esta actividad. Saludo a toda la comunidad colegial y universitaria. Para mí es un orgullo participar en esta actividad y en este equipo de trabajo interinstitucional. Agradezco a todos por acompañarnos una vez más, y hoy tengo el agrado y la satisfacción de presentar a la doctora Silvana Chiapero. Es una profesional muy querida en diversos ámbitos. Ella tiene un currículum muy extenso y lo hemos reducido en honor a la brevedad. El tema que vamos a abordar hoy es la capacidad de ejercicio, balance y análisis jurisprudencial a 5 años de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, como les dije, voy a enunciar de manera reducida el currículum de la doctora, que es vicepresidenta primera de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba, es vocal de Cámara Civil y Comercial en el Poder Judicial de la provincia, desde el año 1999 hasta la fecha. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora titular de la materia de Derecho Privado 1, es miembro del Consejo Directivo del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, profesora en carrera de posgrado y codirectora de la carrera de especialización en sindicatura concursal de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, por supuesto que es autora de varios libros y publicaciones, así que, como les dije, tiene un currículum muy extenso y no voy a demorar más, voy a darle la palabra a la doctora Silvana Chiapero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradezco a los organizadores esta cordial invitación para participar en este encuentro virtual que ha organizado justamente el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional de Córdoba, a quien pertenezco y que es muy cara a mis afectos. Me siento complacida de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a los primeros 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial Unificado, que comenzó a regir las relaciones humanas, civiles y mercantiles en nuestro país a partir de agosto del 2015, reemplazando al Código Civil y el Código Mercantil, que otrora representaron los instrumentos de codificación más importantes del siglo XIX. Este nuevo ordenamiento, el Código Civil y Comercial Unificado, que está destinado a regir en el siglo XXI, levantó las banderas de la pluralidad y la diversidad. Se proclamó en su promulgación como un código de la igualdad, que superara justamente las desigualdades estructurales de todos los colectivos vulnerables: niños, niñas y adolescentes, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, como reza el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución.
También se dijo que era un código de identidad latinoamericana, orientado al derecho internacional de los derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Un código con el paradigma en la no discriminación, con centralidad en el ser humano, que es la razón de su existencia y su fundamento. Un código que no se dedica exclusivamente a los derechos individuales, sino también a los derechos de incidencia colectiva. Un código preocupado por el medio ambiente, por los recursos naturales, por el derecho de los consumidores, por las generaciones futuras. Y un código dirigido también a una sociedad multicultural, es decir, que brinde marco regulatorio a todas las opciones de vida propia de una sociedad pluralista y laica, que respete proyectos de vida y se abandone el sistema modélico que proponía un código del siglo XIX. Recientemente sostuve en una entrevista que es un poco prematuro efectuar un balance integral de los efectos que ha provocado este Código Civil y Comercial de la Nación en la totalidad de estos ambiciosos propósitos que se propusieron los redactores del Código. Esto así porque algunos de los importantes cambios propiciados todavía no lucen plasmados en fallos, ya que muchos conflictos siguen siendo resueltos conforme las leyes vigentes al tiempo del acaecimiento de los hechos, anteriores a agosto del 2015, conforme las normas de derecho transitorio o intertemporal. Sin embargo, por aplicación inmediata de la ley, conforme al artículo 7 de este nuevo Código Unificado, en el ámbito de la persona humana y en especial en el ámbito de la capacidad, los tribunales de todo el país y en todas las instancias ya han consagrado el ensanchamiento de las autonomías individuales que propone el Código y los cambios de paradigma, particularmente en el tema que nos ocupa hoy, que es la capacidad de ejercicio de la persona humana. En las primeras conferencias que dictamos cuando era una novedad del Código, referidas a la capacidad de la persona humana, cuando recién entraba en vigencia, alertábamos acerca de que las mayores modificaciones estaban referidas a la capacidad de ejercicio, antiguamente llamada capacidad de hecho o capacidad de obrar. Decíamos que respecto de las incapacidades de derecho, el nuevo ordenamiento mantenía aquel déficit de sistematización que se le achacaba al Código de Vélez, porque se encuentran diseminados a lo largo del todo el Código, y esto sigue sucediendo en el nuevo ordenamiento, tratando, por ejemplo, impedimentos matrimoniales en la parte pertinente, inhabilidades especiales para contratar en contratos. En cambio, en materia de capacidad de ejercicio, es donde están los cambios más importantes, y esto ya se ve plasmado en los fallos. Cuando salió el Código, una de las integrantes ilustres de la comisión que redactara el anteproyecto que se transformó en Código, la doctora Aida Kemmelmacher, en una publicación en la revista La Ley, planteó que cuando trataron la capacidad, se basaron en ideas de Edgar Morin. Edgar Morin tiene una obra que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y Edgar Morin textualmente en ese libro dice: hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos en una época cambiante, donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Con esa perspectiva es que los autores del proyecto propusieron que en materia de capacidad había que abandonar o adoptar una línea rupturista entre la concepción binaria que distinguía entre capaces e incapaces. Apuntaron a buscar nuevas reglas jurídicas basadas en el neoconstitucionalismo, cuando Zagrelski se refiere al derecho dúctil. Esta visión nos propone pensar que la certeza
no es característica del ordenamiento jurídico en materia de capacidad, que le corresponde a los operadores jurídicos, abogados y jueces, formular una adecuación entre los casos y las reglas, admitiendo que siempre no existe una única verdad, sino que es imprescindible tener ductilidad para analizar los casos con el sistema integrado. El Código Civil y Comercial de la Nación se nutre de esa ductilidad en estos temas y no nos provee reglas intransigentes ni apodícticas, sino que nos propone a todos los operadores adoptar un espíritu de permeabilidad que le permita espacio a un análisis particularizado de cada situación individual para conferir lo que se llama una respuesta a medida de cada caso. Con ese marco y con el propósito de no cansarlos con la reiteración del contenido de las normas y el marco regulatorio que a 5 años de vigencia ya todos conocemos y ustedes conocen, en homenaje a los 5 años de vigencia del ordenamiento, voy a tratar de referirme o relatarles algunos casos llegados a los estrados de los tribunales donde los juzgadores tuvieron que hacer gala de esa permeabilidad y de adecuación de los casos. Como última referencia genérica, debo decirle que en todos los casos los jueces debieron acudir a esa poderosa herramienta de interpretación que nos brinda el artículo 2, herramienta hermenéutica que está en el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, acudiendo a una interpretación sistemática y a coherencia de todo el ordenamiento, pero fundamentalmente echando mano de los principios y de los valores, que ya no son de aplicación supletoria como lo eran conforme el artículo antiguo 16 del Código de Vélez, sino que son verdaderos mandatos de optimización a los que cabe acudir como verdaderas normas de integración y control axiológico en todos los casos que adecuemos las reglas a los casos. Comenzaré con precedentes del máximo Tribunal de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón a su autoridad institucional, la jerarquía de sus miembros, como asimismo la autoridad moral de los criterios que fija la Corte para el resto de los tribunales de todo el país. Ha sido la propia Corte de Justicia de la Nación quien empezó a marcar rumbo en materia de capacidad de ejercicio. Y el primer fallo que me voy a referir es uno vinculado con la capacidad de ejercicio, la salud mental y el derecho de la persona con discapacidad mental a emitir su sufragio, el derecho a votar. Se trata de un fallo dictado en julio, el 10 de julio del año 2018, que está publicado en la ley, donde la Corte debió expedirse en un proceso de restricción de capacidad en el que en ambas instancias ordinarias se había aplicado el ordenamiento derogado, el Código Velezano y el Código Electoral, también dictado con anterioridad al Código Unificado y con anterioridad a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y por tanto, con ese marco normativo, ambos tribunales inferiores o ordinarios habían negado la posibilidad al denunciado como incapaz para ejercer su derecho político al voto. La Corte revocó dicha sentencia y el numen de su resolución fue que entendió que correspondía atender a las nuevas disposiciones que sobre la materia se dictaron durante el juicio. Aplicación inmediata de la nueva ley en materia de capacidad de ejercicio. Y allí es donde, usando esta herramienta del artículo 2, dijo que a partir de la incorporación en nuestro ordenamiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está dotada de jerarquía constitucional, se produjo este cambio sustancial del régimen relativo a la capacidad jurídica, lo que decíamos en las primeras conferencias, se abandonó el sistema de sustitución
y subrogación de la voluntad y se lo reemplazó por un modelo social de discapacidad con el objetivo de promover a la persona y garantizar el goce de sus derechos. Es la Corte quien refiere al artículo 12 de la Convención y dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida y que se debe disponer un sistema de apoyos, de toma de decisiones, salvaguardias proporcionales y revisables periódicamente. Recalca que este concepto no viene solo de la Convención, sino que ya había sido receptado incluso antes del Código en el 2010, con la Ley de Salud Mental, la Ley 26657, que ya hacía referencia a este cambio de paradigma en materia de abordaje de restricción a la capacidad por razón de la salud mental. En consecuencia, dijo que las normas, el Código Civil y el Código Electoral, en las que se fundaron las dos sentencias, la de primera y segunda instancia, debe aplicarse de acuerdo con los principios y garantías que rigen a las personas con discapacidad. Y hizo hincapié en que era necesario hacer una evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad para votar, incluso con la designación de apoyos en el caso de que la persona esté en condiciones de ejercer autónomamente ese derecho. Hizo mucha referencia a la Corte a que ni la Cámara ni el juez de instancia había pedido un diagnóstico o dictamen específico que refiriera acerca de la imposibilidad de esta persona de poder elegir o ser electa. Dijo que para hacerlo, para prohibirle este derecho al voto, se debió determinar que carecía de capacidad específica para este acto político, a través de evaluaciones que brindaran razones concretas por las cuales no se estaba en condiciones de ejercer el derecho al sufragio de manera autónoma. En espejo con esta resolución, en Córdoba, puntualmente a la Cámara que integro, llegó una causa muy similar. Se trata de una sentencia que dictamos recientemente, o sea, el año pasado, en mayo del 2019, y se refería a una mujer a la quien se le había restringido en su capacidad de ejercicio, teniendo en cuenta que padecía un retraso mental moderado. En primera instancia, luego de que el dictamen interdisciplinario dijera que tenía estabilidad en su sintomatología y que no había ningún presagio de que pudiera tener variaciones en el tiempo, la juez decidió que esta persona tuviera un apoyo que supervisara la realización de la mayoría de sus actos de la vida cotidiana, salvo los que representaran ninguna complejidad como higienizarse y vestirse. Pero cualquier decisión de contenido patrimonial debía ser tomada por la persona designada como apoyo, que fue su madre, actuando para estos supuestos como representante legal y obrando con las limitaciones establecidas por el Código para los tutores. Dijo además la juez de primera instancia que no podía tomar decisiones por sí solas sobre su propio cuerpo, respecto a su salud, ni tampoco respecto a los tratamientos a los que debía someterse. Y finalmente, dijo, tampoco puede ejercer el derecho a voto. Estableció específicamente que la madre, designada como apoyo, tenía expresa autorización para gestionar, tramitar, percibir todos los haberes previsionales que pudieran corresponderle o que le correspondiera por cualquier otro organismo. La madre se alzó contra esa decisión. El apoyo designado se agravió ante la Cámara exclusivamente por cuanto se le había impedido ejercitar el derecho político al sufragio. Debo decirles que la asesora letrada que intervenía como representante complementaria a la luz del 103 del Código Civil no acompañó al apoyo y solicitó, cuando fue escuchada, que se confirmara la negativa al derecho al sufragio.
Les cuento qué decía la madre para pedir esta revisión. Dice que eso le generaba un grave daño, un grave perjuicio a los derechos civiles y políticos de su hija, que si bien reconocía que el Código Electoral, en su artículo 3º, inciso A, priva a las personas dementes declaradas como tales al derecho a votar, este derecho, dice la madre, se encuentra reconocido en el artículo 37 de la Constitución Nacional, en el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 29 de la Constitución de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por otra parte, le dijo a la Cámara, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido siempre el derecho a voto como un derecho humano de importancia fundamental. Indicó que esta restricción se pone, y es lo que enseñamos permanentemente en nuestras clases, con un propósito tutelar, con un propósito de protección, con un propósito de coadyuvar a que la persona que tiene una determinada imposibilidad pueda realizar los actos de la vida civil. Y se preguntaba, ¿de qué se la protege a mi hija al limitarme el derecho de voto? Ella puede continuar ejerciendo el sufragio mediante la asistencia de la figura de apoyo y con el acompañamiento y el auxilio de quien el juez ha considerado que es la persona indicada para esto. Obviamente, la Cámara ya tenía el precedente de la Corte y tuvo que visualizar que la restricción había sido fundada en el Código Electoral y había sido fundado en normas que seguían el modelo que el Código actual ha abandonado, el demente sustraído de la posibilidad de interactuar en el ámbito privado y en el ámbito político. De allí que la Cámara tuvo que evaluar que el Código Electoral Nacional, que contiene la prohibición, fue sancionado en el año 1983, que excluye del patrón electoral a los dementes declarados tales en juicio, situación claramente disímil a la persona que tiene un retraso mental leve y que ha sido inhabilitada y a quien se le ha designado un apoyo para ciertos actos. Igual exclusión se verifica en el Código Electoral de la provincia, pero el mismo data del 2008. También muy anterior incluso al cambio de modelo de la ley 26657 que fue del año 2010. Y así dijimos que si bien la propia Constitución admite que la reglamentación de los derechos políticos, estas normas anteriores a la ratificación efectuada por nuestro país a la Convención de los Derechos con Discapacidad, disponen el 29 como bajo el título Participación en la vida pública y política, que los Estados partes deben garantizar a la persona con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás. La protección al derecho de las personas con discapacidad de emitir su voto, dice el inciso 2, en secreto, en referéndum público, sin intimidación, tienen derecho a presentarse efectivamente como candidatas y ejercer cargos. En definitiva, pese a que la norma inferior tiene una prohibición genérica, la integración de ese ordenamiento con los principios y valores que nos vienen de las convenciones nos llevó a concluir que la regulación prevista en el Código de las Personas con Discapacidad ha quedado desactualizada de la Convención y del Código. Y lo que buscan las nuevas normativas es restringir el ejercicio, pero siempre teniendo en miras la mayor protección de la autonomía residual posible. Otro fallo que proviene también de la Corte Suprema y que también está referido a la capacidad, se refiere a la constitucionalidad del artículo 12 del Código Penal. Comúnmente lo llamamos desde el ámbito privado la interdicción civil del penado. Ustedes saben que la naturaleza jurídica
de este instituto ha generado viejas polémicas. En Córdoba tenemos la discusión riquísima y que aconsejo su lectura entre nada menos que Alfredo Orgaz, civilista, y Sebastián Soler, penalista. Pero dejando de lado toda discusión, en el último tiempo la mayor parte de la doctrina civilística autoral ha considerado que la interdicción civil del penado constituía una incapacidad de ejercicio. No era una incapacidad de derecho que se le impedía ejercitar actos, sino que en razón de la privación de su libertad ambulatoria, la persona privada por más de 3 años de su libertad tenía un régimen de nombramiento de curador que lo representara, suspensión de la patria potestad y prohibición de realizar actos entre vivos. Pero resulta que la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, en mayoría con disidencia de uno de sus miembros, hizo lugar a la objeción de la validez constitucional del artículo 12, en cuanto establece como pena accesoria de las condenas privativas de la libertad por más de 3 años, la prohibición de la patria potestad, hoy responsabilidad parental, mientras dure la pena, la administración de los bienes y del derecho a disponer de ellos por acto entre vivos, sujetando al penado a un régimen de curatela establecido por el ordenamiento civil. ¿Qué decía? ¿Cuáles eran los fundamentos de este fallo de la Corte de Casación? Dijeron que las consecuencias establecidas en el artículo 12 contenía vestigios históricos de la muerte civil. Todos sabemos que la muerte civil ha desaparecido de nuestro ordenamiento, nadie puede verse privado en forma absoluta de su capacidad de ejercicio. No tener capacidad de ejercicio equivale a negar la personalidad. Según esta Cámara, por mayoría, esta restricción del penado representa un agravamiento irrazonable a las penas privativas de la libertad. Dice la Cámara que semejante tratamiento resulta contrario a las normas constitucionales y convencionales que imponen al Estado un trato humano y digno a las personas privadas de la libertad, y que también contrariaría el derecho a la reinserción social de estas personas. Insisten en que la norma vulnera el principio de intrascendencia de la pena a terceros y que aquí estaría en juego el interés superior del niño por la suspensión de la patria potestad, y que corresponden a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención del Niño. En opinión de estos jueces, estaríamos ante una pena accesoria que vulneraría la dignidad del penado, a la vez que tendría por objetivo infligir un sufrimiento ajeno a la finalidad y a la convención. Sería una especie de capitis diminutio que tendría las características de las antiguas y derogadas penas infamantes, contrarias a la dignidad del hombre, al Estado de Derecho, pero además dice que sería tanto de los padres como de los hijos, sería contrario a que los mismos pudieran mantener un adecuado contacto fluido de comunicación, tanto respecto de los padres como de los hijos, y en contra del artículo 18 de la Convención del Derecho de los Niños. La causa llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso de queja del fiscal general del máximo tribunal. Descalifica el fallo. Considera con la doctrina de la arbitrariedad y revoca la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal. Aunque, a mi modo de ver, lamentablemente elude la Corte Suprema pronunciarse acerca de esta polémica sobre cuál es la naturaleza jurídica de la interdicción civil del penado, tiene declaraciones de sumo interés, al menos para la doctrina civilística. Primero, zanja el más reciente debate acerca de la repugnancia constitucional de la suspensión de la capacidad civil a la persona prohibida en su libertad ambulatoria por 3 años. Esto es, se pronuncia respecto a si esta suspensión es una pena en contra del incapaz
o es una herramienta que le da el ordenamiento con un propósito tutelar. Por otro lado, también se pronuncia sobre la influencia de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial sobre la constitucionalidad de la norma. ¿Y por qué? Porque reconoce que en materia de limitación a la capacidad civil, aunque la norma esté en un ordenamiento penal, corresponde al derecho civil, porque es una cuestión relativa a la capacidad de las personas a disponer de los bienes, a la suspensión y privación de la patria potestad de los padres respecto de sus hijos. De ahí es muy importante que el máximo tribunal haya reparado en la importancia que tiene el dictado del Código Civil, porque la Corte reconoció, para sostener la constitucionalidad, que no podría ser inconstitucional si en el 2015 los autores y redactores del Código mantuvieron el instituto de suspensión de la patria potestad, hoy responsabilidad parental, para el supuesto del artículo 12. Fíjense, artículo 702, inciso B, prevé esta situación. Quiere decir que los autores del proyecto dictaron una norma armonizada del Código Civil en repugnancia con los tratados internacionales y con las garantías y derechos de nuestra Constitución. Por el otro parte, también la Corte hizo hincapié de que este acompañamiento de la ley a la persona privada en su libertad entra dentro de las reglas del artículo 31 del Código Civil, que son reglas que nos dicen que la restricción siempre es la excepción, la regla es la capacidad. Es decir, que se enmarca en lo que la mayoría de la doctrina civilista venimos sosteniendo, que la incapacidad civil del penado no constituye una medida represiva, sino tan solo una consecuencia del encierro, lo que se compadece con el fundamento de la institución, de la incapacidad de obrar, cuyo afán es proteger, es tutelar, es tuitivo de la persona privada de su capacidad. No busca estigmatizar, no busca mancillar la dignidad, no busca mortificar a la persona privada de su libertad, sino busca acompañarla, busca nombrarle un representante o un apoyo para que pueda actuar en el ámbito de la vida civil y le suspende el ejercicio de la patria potestad por la imposibilidad que esta privación a la libertad le genera en los deberes que supone la formación integral de sus hijos mientras dure la pena. Los argumentos centrales son: la curatela constituida por la ley persigue un propósito tuitivo, busca dispensar amparo jurídico a quien se encuentra privado y no se cuenta entonces en condiciones de atender convenientemente durante todo el tiempo que dura esta privación. Yo debo destacar, por honestidad intelectual, que si bien obviamente participo de esta opinión mayoritaria, no encuentro respuesta a algunos interrogantes que plantean quienes piensan distinto. Por ejemplo, si la interdicción propende a la protección del penado, ¿por qué se limita a los interdictos con pena de 3 o más años y no se usa el mismo procedimiento para quienes tienen cumplimiento efectivo de penas por menor tiempo? Si el propósito fuera tuitivo exclusivamente, no hay razón para distinguir entre el que tiene 3 años y el que tiene menos. Y segundo, la crítica apunta a por qué se ha acudido a un curador supliendo totalmente la voluntad del penado que atraviesa por el interdicto, cuando en situaciones similares el ordenamiento civil no sustituye la voluntad, sino da un régimen de asistencia. Bueno, obviamente esto tiene que ver con que en la Argentina los ordenamientos no fueron reformados en forma simultánea. Y hay normas que han avanzado, el derecho civil se ha adaptado a los nuevos tiempos y el derecho penal no lo ha hecho, al menos en este aspecto. Esto sucede y sucedió con nuestro código, por ejemplo, con la mayoría de edad,
la Argentina había suscrito el Tratado de la Convención del Derecho del Niño, en virtud del cual el niño era desde el nacimiento hasta los 18 años, y nosotros teníamos todavía, antes de la ley de mayoría de edad, la mayoría de edad a los 21. Quiere decir que teníamos un estrato etario entre los 18 y los 21 que no eran niños para la convención, pero tampoco eran mayores de edad para el Código Civil. Esto tardó 15 años en armonizarse. Esto lamentablemente sucede. La Corte termina diciendo en esto que la directiva penal nada tiene que ver con las penas infamantes que atenten contra la dignidad del ser humano ni su condición humana. En opinión de los miembros de la Corte, no se pierde por hallarse privado de la libertad ambulatoria, ni produce los efectos infamantes. Como ustedes ven, tanto el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal se basa en los tratados internacionales como la Corte, pero con resultados disímiles. En uno invoca el derecho del niño a tener contacto fluido con su progenitor o progenitora, y en el otro se dice se lo está ayudando a que pueda cumplir satisfactoriamente los actos de la vida civil. Pero tal vez los segmentos más interesantes del fallo están en los considerandos 8 y 9, y ya termino con este fallo. En el primero, el tribunal coincide con el procurador general en orden a que, pese a que el Código Civil no había entrado en vigencia al tiempo del dictado del fallo que revocó de la Cámara, no puede dejar de ponderarse para decidir sobre la constitucionalidad de la norma, que el nuevo ordenamiento unificado subsiste la decisión legislativa. Le da un espaldarazo de apoyo al Código, diciendo si los redactores del Código mantuvieron la hipótesis del 12 del Código Penal en el 702, no puede no ser constitucional. Eso parece decir. Prueba de ello es el 702, por lo cual dice, está descartado el carácter cruel, indigno o infamante de la curatela al sujeto penado. Y en el considerando 9 también respalda la constitucionalidad al decir que el Código tuvo entre sus primordiales finalidades propender a la adecuación de las normas del derecho privado a los principios constitucionales de derechos humanos, y que no cabe duda entonces que no hay tal repugnancia constitucional en la segunda y tercera parte del artículo 12 del Código Penal. Vuelvo a decirles que lamento que la Corte no se haya pronunciado sobre un tema que sería, desde el punto de vista doctrinario, de mucho interés, pero comparto absolutamente la solución que ha brindado. Y por último, voy a relatarles un caso también vernáculo, emanado de la Cámara Primera de Apelaciones Civil y Comercial, que también ha dado respuesta a un tema que ha generado muchísima polémica doctrinaria. Se trata de un fallo donde por mayoría la Cámara Primera revocó uno de primera instancia que había declarado inaplicable el artículo 40 que establece la revisión periódica cada 3 años de la sentencia de inhabilitación o restricción a la capacidad, con fundamento central, el juez de primera instancia, en que la revisión periódica cada 3 años que ordena la directiva no resulta aplicable en el caso que él tenía a la vista, que tiene una patología crónica, irreversible, definitiva y permanente. El juez reconoce la no estaticidad de los diagnósticos, pero interpretó que el cuadro del paciente que él tenía en su causa era irreversible, según el dictamen interdisciplinario, porque tenía un retraso mental grave. Sostuvo el juez que la revisión periódica es violatoria de otros derechos constitucionales, invocó el derecho a la privacidad, derecho personalísimo a la intimidad o a la reserva, y dijo que esta revisión cada 3 años era perturbadora para la vida de la persona
con discapacidad y era una gran carga para él y para su familia. Esto llegó a la Cámara Primera. El vocal, que resultó ser minoritario, propició confirmar el temperamento del juez y dijo que no resultaba solo jurídicamente más tuitivo para la persona del actor, sino mucho más humano, razonar como lo hacen los padres, en el sentido de que les aclaro que la apelación la planteó la asesora letrada, que es la representante complementaria conforme al artículo 103 del Código Civil y además garante del cumplimiento por los jueces de la revisión periódica cada 3 años. Los padres estaban conformes con la decisión del primera instancia de que se lo libere a su hijo de someterse cada 3 años a un nuevo examen interdisciplinario porque consideraban que esto era perturbador de su tranquilidad y de su privacidad. El juez de Cámara, que conformó la minoría, dijo que razonar como hacen los padres, en el sentido que la revisión lejos está de beneficiarlo, importa someterlo a una carga pesada y penosa y a una irrazonable violación a su derecho a la tranquilidad. Por el contrario, los votos de los 2 jueces de Cámara que conforman la mayoría propician revocar el fallo de primera instancia con argumento en que la revisión de la sentencia declarativa es coherente con el modelo social de discapacidad y con el derecho al paciente a que sus padecimientos no sean considerados inmodificables. Recuerdan que en las primeras conferencias hacíamos mucho hincapié en que el estado del paciente con trastorno mental, él tiene la salvaguarda y la garantía de que el ordenamiento no lo considere inmodificable, causa perdida. Y dicen los jueces que además esta salvaguarda constituye una garantía esencial y uno de los pilares de la discapacidad social. Citan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que dice con énfasis, adoptando este mismo criterio, que no se trata de supeditar la asistencia y tutela estatal a la demostración periódica de la enfermedad, sino más bien de actualizar cada 3 años el estudio circunstanciado del estado de su patología a los fines de ocultar su evolución con el objeto de observar aún cuadros médicamente irremisibles. El proceso de enfermedad y el proceso científico es un proceso dinámico, no estático, que puede modificar. La persona puede tener chance de una remisión total o parcial de la enfermedad. Dice, los avances que el paciente pudiera haber logrado en el desenvolvimiento cotidiano de su existencia puede lograrse y así obtener las adicionales salvaguardias que son necesarias para garantizar su mayor autonomía residual. Indudablemente participo de este criterio, pero por honestidad intelectual tengo que contarles que el proyecto de reforma al Código Civil y Comercial vigente, que todavía no tiene estado parlamentario, propicia modificar este artículo 40 y eliminar la revisión periódica para casos en donde la ciencia diga que es absolutamente irreversible. Ahora, lo que importa a los fines que nos ocupan es que tanto el juez de primera instancia como el vocal de la minoría, como la mayoría, entre los que me enrolo, acuden a estos mandatos de optimización para interpretar lo que dice la norma. Esto es, ya no se trata de analizar la norma aislada del sistema y sin conectarla con estos faros de los principios y valores que el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación nos indica como herramienta interpretativa, en donde tenemos horizontalmente estos principios y valores como mandatos de control axiológico de cada decisión y de cada caso. Y fundamentalmente también nos lleva a
lo que al principio les decía, la necesidad de ser dúctiles y de buscar el traje a medida para cada caso y no la aplicación mecánica. Esta persona es demente, la incapacito, le nombro un curador, la abandono y a partir de allí todos los actos de la vida civil se canalizan a través de esta persona que sustituye y reemplaza a la persona humana, contrariando su autonomía residual y su dignidad. Para concluir, les dejo mi opinión en el sentido de que en el ámbito de la persona humana es donde en mayor medida creo que los tribunales han asumido el rumbo del Código Civil, concretando esta dimensión constitucional que aporta el título preliminar y haciendo realidad esta ansiada armonización del derecho privado con los principios y valores que nos traen los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que se ha comprometido a respetar. Hago votos para que la tendencia se repita en todas las materias, que el Código Civil como columna vertebral principal del ordenamiento privado sirva de guía y que las bases axiológicas sobre las que se estructura contribuyan, máxime en estos tiempos de pandemia y de angustia que atraviesa la comunidad, a soluciones más equitativas, más cercanas, más justas y por supuesto más humanizadas. Les agradezco mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido impecable su exposición. Aparentemente vamos a... Noel, se te cortó el audio, ahí... ¿Me escuchan? Ahora sí. Disculpe. Bueno, realmente agradecerle una exposición realmente impecable la suya, doctora. Por lo que veo hay algunas consultas en relación a si usted puede compartir los fallos, porque realmente son fallos que son muy útiles, muy necesarios, más planteándole este último que había comentado sobre su postura. Por supuesto que hay infinidad de felicitaciones y bueno, algunas reflexiones. Es posible superar los paradigmas dicotómicos sobre la capacidad solo sobre la base de la actividad jurisprudencial y aplicando las convenciones. Dice, por ejemplo, no dice el nombre, no puedo leer el nombre de quien lo dice, pero bueno, realmente muchísimas felicitaciones y agradecimientos por su exposición. Ha sido muy clara, evidentemente no ha dado lugar a dudas. Así que, doctora, si usted después es posible que comparta los fallos. Absolutamente. Bueno, nos lo va a pasar seguramente a la Secretaría Académica y después se lo compartiremos con el resto de los participantes. Acá hay una consulta, a ver, vamos a ver si lo puedo... Se lo transmito, doctora. Dice, tengo un caso, un señor que padece esquizofrenia, tiene certificado de discapacidad, está a cargo como hijo discapacitado, a cargo de la madre jubilada, que ANSES le abona salario por hijo discapacitado. ANSES solicita curatela para poder tramitar la pensión. Cuando falte la mamá, ¿qué alcance tiene la curatela? Pregunta. Esto es un tema. Y bueno, es un grave problema. La ley nos dice que busquemos apoyos que tengan, que no haya riesgo de que ejerzan sobre el incapaz influencias indebidas. Yo alguna vez cuestioné y dije, nos atribuyen funciones de detectives, porque no es tan fácil para el juez, por más que sea proactivo, encontrar para designar apoyo a quien nos dé garantía. Y hay veces, como lo que aparentemente plantea el colega, que no existe en el entorno el apoyo. De ahí que la ley prevé que pueda ser una institución. El apoyo puede ser una persona humana, preferentemente del entorno y que no ejerce influencia indebida en la persona con discapacidad, y en caso de faltar, indudablemente, sobre todo en quienes son adictos, por ejemplo, a los estupefacientes, pueden ser las redes de apoyo a los cuales han acudido instituciones que sean las que se encarguen de ejercer esta función de asistencia. Esto, si no se llega
a la hipótesis del último párrafo del artículo 32, en donde ya se permite para casos extremos, en donde no haya modo alguno de que la persona con discapacidad pueda expresar su voluntad, sus gustos, sus preferencias a la luz de la Convención, indudablemente no queda otra modalidad que mantener el instituto de la representación, que es el instituto que tenía el código derogado. No hay otra forma. La persona en coma profundo, la persona que no puede de modo alguno, o un grado de patología mental que impida a nadie escudriñar su voluntad, indudablemente hay que echar mano de esta última parte del artículo 32. Reconozco la inquietud del colega, es una de las grandes dificultades con las que se enfrentan los operadores cuando los entornos socioafectivos están muy deteriorados o directamente no existen. No existen porque no tienen o no existen porque no hay interés en ocuparse de esta protección que el ordenamiento presupone que el apoyo va a dar al incapaz. Clarísimo, doctora. Por otro lado, consultan si ve que el nuevo código haya mejorado la situación de los niños aún no nacidos y en qué forma. Creo que el código fue mutilado. El artículo 19, al eliminar la segunda parte, le quitó coherencia. Ustedes piensen que en el Poder Legislativo se eliminó esa diferencia de comienzo de la existencia según el nacido provenga de una relación sexual de la naturaleza, en cuyo caso comenzaba la existencia con la concepción. En cambio, si el nacido o el concebido lo era en virtud de técnicas de procreación humana asistida, el comienzo de su existencia se trasladaba, se postergaba recién al tiempo de la anidación. Pero esa parte fue mutilada, y el 21 del código sigue refiriéndose al caso del concebido o implantado, cuando en realidad esto es una pésima técnica legislativa porque no advirtió que la segunda parte del 19 había sido eliminado. Indudablemente, por más que la cláusula novena refiera a que la protección iba a tener lugar con una ley especial, la ley especial no ha llegado. Entonces creo que estamos en situación bastante idéntica a la anterior al código. La clave aquí va a estar dada por definir desde el derecho procesal constitucional si el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artavia Morillo, que ubica la concepción al tiempo de la anidación, es obligatorio para la Argentina o no lo es. Ustedes recuerden que ese caso, la Argentina no fue parte, y la doctrina constitucional procesal se divide en quienes creen que el fallo es solo obligatorio para el Estado que fue parte, y quienes creen que los fallos de la Corte Interamericana también obligan a los Estados miembros, aunque no hayan sido parte en el fallo en el cual ha sido dictado, o que consideran que los criterios jurisprudenciales del intérprete auténtico de la Convención, que es la Comisión Interamericana, tiene una fuerza obligatoria para todos los Estados miembros. O por el contrario, quienes consideramos que el juez es libre de interpretar y tomar los fallos de la Corte como guía, pero no con valor vinculante. No sé si se entiende. Perfecto, doctora. Aquí hay una última pregunta. ¿El asesor letrado del trabajo puede representar al trabajador condenado conforme al artículo 12 del Código Penal? No tiene curador designado en sede civil. Bueno, no sé los alcances del asesor de trabajo, te confieso, solo sí sé que en la mayoría de los casos, y hay otro fallo interesante que no los voy a tardar ahora, también de la Cámara Primera, en donde este curador al que se refiere el artículo 12 del Código Penal generalmente no es designado. En este caso se trataba de la intervención de este interdicto en una sucesión o en la promoción de una acción que prescribía.
y entonces se tuvo que analizar si la dispensa de la prescripción corría o no corría, desde cuándo era liberado, o si hubiera podido interrumpir la prescripción para el reclamo del reconocimiento de un derecho o realizado o un perjuicio cometido durante el tiempo de la condena a través de su curador que no había sido designado. Estas son situaciones fácticas que ocurren y dan lugar a dificultades luego en la interpretación, porque la ley otorga la herramienta. Ahora, si se designa o no se designa es otro problema fáctico que luego genera polémica. O sea, a ver si es claro, si hubiera tenido un curador, el curador hubiera podido promover la demanda antes de que prescribiera o venciera el plazo de prescripción de la acción de que se tratara. En cambio, si no lo tiene, el plazo podría considerarse que ha habido un caso de fuerza mayor que impedía la promoción de esa acción. Aquí hay una inquietud, doctora, excelente la respuesta. Dicen que se trató de la discapacidad de menores y personas con discapacidad mental, y preguntan si hay algún proyecto sobre los adultos mayores en cuanto a alguna normativa especial en razones de la edad. Por ejemplo, obviamente esos adultos mayores en razón de la edad tendrían alguna dificultad de comprensión. Sin duda, de los 4 colectivos vulnerables a los que se refiere el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, la ancianidad es tal vez la que, digamos, menos inserción tiene en el Código, aunque está el Tratado Internacional de Protección a las Personas de Mayor Edad, al cual se puede acudir como guía, y puntualmente en una reciente charla que di respecto de la afección a los derechos personalísimos con motivo de las políticas sanitarias que adopta el Estado para enfrentar el COVID-19, manifesté que la Convención de Oviedo y el Tratado de Helsinki hacen especial referencia a que en el triage o en este proceso de elegir el paciente frente a la escasez de recursos sanitarios, nunca el criterio puede ser la edad, porque la edad, en nuestro derecho, la persona humana, es valiosa desde la concepción hasta la muerte, y no tiene un grado de protección diferente por pertenecer a un grupo etario determinado. Prueba de ello fue el rechazo contundente que tuvo la medida adoptada por el jefe de gabinete de Cava, pretendiendo prohibir a los adultos mayores de salir de sus domicilios, salvo que se les otorgara permiso. Una medida similar tomó Macron, presidente francés, y dio lugar a lo que se llamó la revolución de las canas. Esto es, las personas adultas mayores se enfrentaron a la medida y lograron que el presidente galo tuviera que dar un paso para atrás, al igual que tuvo que darlo el jefe de gabinete de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es, tenemos un código de no discriminación, tenemos un código de protección a estos colectivos vulnerables, entre los cuales se encuentran los ancianos. Yo creo que en la doctrina autoral hay cada vez más conciencia. Prueba de ello es que hay diplomaturas de ancianidad y vejez que están generando conciencia cultural respecto de la importancia de la no discriminación por razón de la edad y la importancia de que las decisiones apunten, por ejemplo, les digo, judicialmente. Una aspirante a cubrir cargos judiciales presentó en el Consejo de la Magistratura en su entrevista un proyecto para que los jueces seleccionemos los fallos en función de la edad de las partes. Esto es, si tenemos un fallo que ingresó al mismo tiempo que otro, pero uno, el actor tiene 80 años y en el otro tiene 50, debiéramos darle prioridad o que el sistema automáticamente nos ubique, dándole prevalencia a quien tiene derecho
por una realidad biológica, el tiempo es oro, pero el tiempo es vida también para los justiciables, una prioridad en la respuesta jurisdiccional. Excelente, doctora. Bueno, no hay más preguntas. Realmente ha sido una charla exquisita, muy completa. Agradecida infinitamente por su participación y su colaboración incondicional. Bueno, quisiera darle la palabra al doctor Santiago Morro, ya que no está el doctor Mayé, aparentemente ha tenido algún problema para que cierre la charla, que es nuestro secretario académico. Gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la disertación. Realmente adhiero a todas las palabras de Mariana del Tapia. Excelente, muy satisfactorio para nosotros poder contar con usted en el colegio. Gustavo, ahí lo veo yo, sí, a Gustavo. No sé si querés cerrar también Sí, la no, jornada de la saludarla. mañana, después continuamos, por supuesto, a la tarde, ¿no? Sí, Gustavo. muchas gracias, Santi. Sí, tuve desperfectos técnicos, recién un pequeño corte. Quería destacar y, bueno, de paso invitarlos, en la semana entrante tenemos un evento más de nuestra Comisión de Adultos de Derechos Humanos de los Adultos Mayores en relación a esto último que la doctora aportaba. Es una comisión y una sala en el colegio que viene generando mucha actividad en relación a ese eje temático de cómo abordar y qué mirada, cómo visualizar la situación y los derechos de las personas adultos mayores. Muchísimas gracias, doctora Chapero, por su encuentro de hoy, como siempre, con la claridad, y nos gustó mucho. Voy a contarle una incidencia interna de trabajo. Hizo una breve intro y fue al grano en lo que es jurisprudencia. Nuestras jornadas se llaman a 5 años del Código Civil, y la verdad nos ha gustado mucho que se alineó y cumplió de manera excelente a lo que pretendemos llevar adelante en la jornada. Así que les estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Hasta luego. Bueno, invitarlos a todos a la continuidad que se va a dar ahora en la siesta. Hacemos ahora un corte y vamos a estar volviendo a las 15 horas. Hoy retomamos a las 15, ayer fue a las 14 para que por las dudas no haya confusión. A las 15 estamos de nuevo abriendo la sala para la continuidad de los 2 paneles que tenemos hoy a la siesta. Bueno, que sigan bien, nos vemos enseguida y sigan participando. Adiós. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós.